Se trata de métodos altamente eficientes en el uso de insumos y en el uso de, por ejemplo, extensiones territoriales, con la intención de bajar o de reducir la estructura de costos de producción y poder ofrecer un producto de muy buena calidad a un menor costo, y ese menor costo se genera a partir de innovación y de tecnología. En esta foto lo que podemos ver son lechugas que denominan water friendly porque cada una de ellas es producida con 100 mililitros de agua. Esto es como una camita donde siembran las lechugas y a partir de riego por goteo y de microfertilización van creciendo y al final obtienen una lechuga grande de muy buena calidad con un costo que, si bien la inversión inicial es alta, el costo marginal de la producción se vuelve muy pequeño. Esta tendencia es como enfocada a satisfacer demandas de consumidores que buscan productos amigables con el ambiente o amigables con la sociedad, y también una estrategia para diferenciarse de productos que se comercian a muy alto volumen, por ejemplo el banano y la piña. Entonces, hacer opciones con algún tipo de diferenciación de frutas masivas como banano y piña puede generar una oportunidad. Y también están enfocadas en aquel consumidor que exige algo más que fruta de buena calidad, y esto es algo que se manifiesta mucho en el consumidor europeo. Ya no basta con que sea solo un producto de buena calidad, sino que también tiene que ofrecer algo más. Con respecto a los retos para los productos agrícolas en Europa, esos retos se pueden manifestar en varias áreas. Primero que todo, tenemos todo lo que tiene que ver con legislación y reglamentación, que es de acatamiento obligatorio, que para la Unión Europea en la mayoría de los casos es una norma única. Entonces, al cumplirla en un país o al cumplirla al ingresar por una frontera, se garantiza el tránsito a lo largo o a lo ancho de todo el mercado comunitario. Implican revisiones, costos y mejoramientos en las calidades importantes para poder superar esas normas o esas reglas de acatamiento obligatorio. Después están las normas voluntarias, que son todo lo que tiene que ver con certificaciones de buenas prácticas agrícolas, de comercio justo, que al fin y al cabo no se vuelven tan obligatorias porque muchas veces inclusive son exigidas por el importador a la hora de hacer el negocio. Entonces es algo que también es muy importante considerar. El siguiente reto es superar los canales de comercialización y los intermediarios que están en el proceso. Y finalmente, el reto de la logística, de llegar hasta allá, que para eso vamos a tener en la tarde una presentación de un compañero de Procomer que les va también a orientar en ese sentido. Con respecto a los requerimientos obligatorios, la mayoría de ellos están basados en legislaciones o en reglamentos o en directivas, que son como figuras legales que tiene la Unión Europea. En el disco que les dieron al inicio viene un cuadro con un detalle sobre cada uno de estos aspectos y tiene el hipervínculo al reglamento o a la ley específica donde se establecen las reglas para cada tipo de producto o los procedimientos para revisiones y ese tipo de cosas. Creo que es una información muy importante que la revisen cuando intenten ingresar no solo a Holanda, sino a cualquier destino de la Unión Europea. Primero que todo está la Ley General de Alimentos, que establece todo lo que tiene que ver con requerimientos de trazabilidad y también con sistemas de alerta en caso de que haya una amenaza, por ejemplo, de contaminación por alguna plaga o algún insecto o algo así que no haya podido ser detectado antes de llegar al destino europeo. El segundo aspecto es lo que tiene que ver con el control de alimentos, y esta legislación faculta a las autoridades de la Unión Europea para realizar un control de todos los alimentos, no solo importados, sino también
alimentos que se trasiegan a lo interno de la Unión Europea para verificar que cumplan con la normativa respectiva. Después están los estándares de calidad para comercialización de frutas y vegetales, que son requisitos para comercialización, incluyendo importación y exportación, relacionados con la calidad y con la información que va en el etiquetado. Además, se definen las características agrofisiológicas que deben de tener los productos, por ejemplo, el tamaño, el calibre, el color, los puntos de maduración. Todo ese tipo de información se encuentra detallada para ciertos productos, para los productos que están sujetos a ese tipo de normas. Con respecto a la higiene de los alimentos, se trata de una normativa que es basada en el HACCP, que es la certificación para el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es jurídicamente vinculante para los procesadores de alimentos, digamos, por ejemplo, jugos, pastas, mermeladas, y que es recomendada para producto agrícola fresco. También está todo lo que tiene que ver con límite máximo de residuos de pesticidas, y esta legislación regula la cantidad de residuo que puede permanecer en un producto alimenticio. La legislación facilita un listado donde se puede ver para cada producto y para cada pesticida la cantidad máxima que es permitida. Si ese requisito no se cumple, digamos, el exportador tiene que certificar eso en Costa Rica. Igual, cuando el producto llega al mercado europeo, el importador o el cliente que compra el producto puede pedir un reanálisis. Si ese análisis sale alterado o sale con una cantidad mayor a la máxima permitida, los embarques son devueltos. Entonces eso es algo sobre lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Igual con lo que se refiere a contaminación en alimentos, que es todo lo que tiene que ver o contactos de alimentos con nitratos, micotoxinas, que son hongos, y metales como plomo, cadmio y mercurio, que a veces entran en contacto con los vegetales. Para esto también hay un listado para cada producto, el nivel máximo permitido. Entonces es información importante de revisar. Igual sucede con todo lo que tiene que ver con contaminación microbiológica, bacterias como salmonella, listeria, la Escherichia coli y otro tipo de microorganismos que entran en contacto con los alimentos y que son rechazados, digamos, hasta cierto nivel. Después de cierto nivel son rechazados los productos en Europa. Con respecto al etiquetado, esta es una normativa que tiene el objetivo primordial de que el consumidor tenga la información que necesita para tomar una decisión. Por ejemplo, se busca que el etiquetado nutricional, por ejemplo, que haya en los productos, sea comprobada su veracidad, y también es muy cauteloso con que se hagan avisos sobre componentes o alimentos que producen alergia, que pueden estar contenidos en las preparaciones alimenticias. Y otra cosa importante es que regula las alusiones a la salud, por ejemplo, para decir que un producto sirve para adelgazar o que sirve para hidratarse o cosas de ese tipo. Todo eso tiene que estar respaldado con una debida investigación científica. El otro aspecto es el que tiene que ver con producción orgánica y etiquetado, donde se prohíbe en la legislación el uso de organismos modificados genéticamente, así como la hidroponía, en todo lo que sea clasificado como producto orgánico. Es decir, nada producido con transgénicos ni nada producido a través de hidroponía podría certificarse como orgánico según las reglas de la Unión Europea. Otra cosa importante es que define todas las estrategias de producción, los insumos permitidos, avalados para poder certificar un producto como orgánico. Define el sello oficial, a pesar de que hay varios tipos de certificación a lo interno de la Unión Europea. Este es el sello comunitario, y esta legislación también establece una lista de países que tienen esquemas de certificación equivalentes con la Unión Europea. En este caso, Costa Rica cuenta con esa clasificación de tercer país, junto con Argentina, Australia
India, Israel, Nueva Zelanda y Suiza, y en este año, en el 2009, para Canadá también se ha anunciado que el proceso de certificación es equivalente, entonces Canadá también vendría a entrar en esa lista. Otras normativas obligatorias es todo lo que tiene que ver con materiales que están en contacto con los alimentos, por ejemplo, todo tipo de empaques o envases en los cuales se depositan los productos alimenticios. Buenas prácticas de manufactura para la fabricación de esos empaques y también regulación para alimento congelado y todo lo que tiene que ver con presencia de organismos nocivos para especies vegetales, que esto es lo que da formato legal o permiso legal para pedir en cada exportación el certificado fitosanitario que deben de llevar los productos vegetales que se mandan a Europa. El siguiente punto o el siguiente reto es lo que tiene que ver con normas voluntarias, que como les comentaba hace un rato, a veces se vuelven obligatorias a la hora de establecer un negocio. Estas son algunas de las más importantes o de las que más se mencionan en las cadenas de importación europeas, ¿verdad? Igual hay otras muchas más que también tratan este tipo de tema. Global Gap, por ejemplo, lo que busca es dar confianza al consumidor sobre la producción agropecuaria, buscando que tenga el mínimo impacto ambiental y que se reduzca el uso de químicos y asegurando también un buen proceder de la empresa en cuanto a al trato a los empleados, las instalaciones físicas de la planta y ese tipo de cosas. Rainforest Alliance es el otro esquema de certificación que lo que hace es estimular a productores y agricultores para que adopten métodos sostenibles y además les premia sus esfuerzos como avances o con pluses en la certificación que ya tienen. Otras tienen que ver con la ética y la responsabilidad social. En ese caso está el BSCI, que lo que tiene que ver es que solicita a sus afiliados o a la gente que está certificada con este esquema que ponga en práctica condiciones sociales justas para los trabajadores. Es un sistema de gestión social que lo que promueve es mejorar las condiciones de los trabajadores, no solo en términos de salario o de unas instalaciones adecuadas o de una jornada justa, sino también en términos de capacitación. El Ethical Trading Initiative es también otro tipo de certificación de ese tipo, de esa clase, y se basa en las convenciones y en los acuerdos dictados por la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente otras certificaciones como ejemplo, pero que tienen que ver con inocuidad de higiene alimentaria, es el certificado de HACCP, que está basado en principios técnicos y científicos que buscan proteger de riesgos de contaminación a los alimentos en toda la cadena de producción. Y el BRC, que especifica criterios de seguridad y calidad en los alimentos. Algo importante es que este estándar surgió como una iniciativa de los minoristas en Reino Unido y fue comenzado a usar en Reino Unido, pero ahora se utiliza en otros países europeos, como por ejemplo en Holanda y en Alemania. El siguiente reto es con respecto a los canales de comercialización. En este caso es importante, considerar que es un aspecto crítico para lograr que los productos lleguen del campo al consumidor. Si no hubieran esos canales, no se podría hacer esa transmisión. También determinan el remanente o las ganancias que se produzcan de la comercialización.